Hola, nos presentamos, me presento, padre Daniel Cavallo, soy sacerdote en la diócesis de San Francisco, en este momento párroco en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Las Varillas, y le agradezco a los organizadores de la escuela eh, San Juan Crisóstomo esta posibilidad de compartir en este momento un proceso de formación que hace referencia al tema de la teología sacramental y especialmente de la liturgia. Vamos a comenzar este ciclo, pero los invito antes a que invoquemos al Espíritu Santo. Somos creyentes y nos ponemos bajo su inspiración, nos hace bien invocarlo y tenerlo presente porque cuando siempre nos metemos en los ámbitos de la fe, una fe que se celebra es obra del Espíritu Santo que nos alienta a que aquello que creemos lo celebramos y luego lo practicamos. Digamos, ven Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos. Jesús resucitado queda en el pasado, el Evangelio aparece como letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad un puro ejercicio del poder, la misión una propaganda, el culto un arcaísmo, el obrar moral un obrar de esclavos. Contigo, por el contrario, Espíritu Santo, el cosmos se pone en movimiento, el resucitado se hace presente, Dios está cerca, el Evangelio es fuerza de vida, la iglesia se hace comunión, la autoridad es un servicio gozoso y fuerte, la liturgia un memorial viviente, el obrar humano ético y moral, un camino fuerte y constructivo de libertad. Esta oración del patriarca Ignacio IV nos ayuda a meternos en este camino que vamos a compartir en este tiempo. Ustedes tendrán los programas, nosotros vamos a introducirnos ahora a este ciclo que llamamos de introducción a la teología para agentes de pastoral. Y dentro de este ciclo, que tiene su descripción, sus objetivos, están los contenidos a través de secciones. En la sección primera vamos a tocar el tema la liturgia desde el Concilio Vaticano II. En la sección segunda, bautismo, el sacramento del bautismo. La sección tercera, el sacramento de la confirmación. Estas dos secciones van a estar a cargo del padre Gabriel Guione. Y la cuarta sección trataremos el tema de la Eucaristía. Yo les presentaré esta primera sección, la liturgia sobre el Concilio Vaticano II, y la cuarta es sobre el sacramento de la Eucaristía. Eh, Indudablemente que a medida que toquemos los temas, ustedes van a tener los apuntes con los textos de referencia para que puedan profundizarlos, y la escuela también facilita que podamos tener un encuentro a través de Zoom donde pueden evacuar las preguntas o las dificultades que se presenten. Hecha esta presentación, nos introducimos a esta sección primera que les decía va a tocar el tema de la liturgia desde el Concilio Vaticano II, pero a mí me parece oportuno que podamos darle un marco, un encuadre a lo que significa la teología sacramental de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, para no irrumpir de primera desde el Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II se celebró desde el año 63 al 67. Bueno, pero ¿qué pasó antes? Bueno, la teología sacramental tenemos que definirla. ¿Por qué se llama teología? Todo aquello que tiene la palabra teología hace referencia al estudio de Dios. Y el estudio de Dios se hace desde la fe. No porque creamos estudiar a Dios lo vamos a entender, lo vamos a
a manejar como si estuviéramos estudiando un dato histórico o si estuviéramos haciendo una ecuación matemática. La teología nos da pautas para meternos en el misterio de Dios desde conceptos humanos y lograr allí un acercamiento a este misterio, como decía un sacerdote que nos daba teología en el seminario, al que siempre tenemos que estudiar de rodillas. Una forma de decir que cuando estudiamos teología, la fe tiene que ser acompañada también con nuestra oración, con la disposición de nuestro corazón, con todo aquello que nos abra al quehacer de Dios en nuestra vida. Y es sacramental porque va a hacer referencia a un ámbito puntual de la teología que son los sacramentos. También está la teología dogmática, la teología pastoral y otras cuestiones, la teología desde lo canónico. Nosotros vamos a abordar este ciclo desde lo sacramental. Por lo tanto, nos metemos en el misterio de Dios, teología, y sacramental, este Dios que se expresa, que se acerca al hombre a través precisamente de los sacramentos. En este ciclo vamos a tocar los sacramentos de iniciación, pero es bueno tener en cuenta que desde los datos de la palabra de Dios, la Biblia, Sagrada Escritura, y la tradición, es decir, lo que la iglesia, la comunidad cristiana fue celebrando, guardando, progresando, evolucionando, desde el momento mismo de la resurrección de Cristo hasta nuestros días, a eso llamamos tradición. Esto nos propone una teología que aporta a la liturgia la característica de ser un lugar privilegiado para poner de manifiesto nuestra fe. Es lo que el Catecismo Católico nos va a enseñar, para decir que aquello que creemos lo profesamos, pero también lo celebramos. De allí que la liturgia refleja en la vida de las comunidades a lo largo del tiempo, a través de siglos estamos hablando, cómo celebraron esta realidad del misterio de Dios a través de los sacramentos. Es decir, alabarlo, darle gracias, pedir, porque así se constituye la fe en la vida de la iglesia. Cuando acepta, asume, abraza una verdad de fe, pero no se queda solamente con la idea, sino que la traslada a la celebración, a la comunidad, a la vida de la comunidad, a la celebración y desde la celebración al testimonio, a todos, para lograr este proceso de fe a lo largo del tiempo. Pero también es importante algunas precisiones que tenemos que tener en cuenta, especialmente porque nosotros en este ciclo vamos a detenernos en 3 sacramentos: el sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación y sacramento de la Eucaristía, que desde siempre la praxis de la Iglesia los llamó sacramentos de iniciación, porque se entiende que con estos 3 sacramentos el Hijo de Dios comienza su proceso en la fe. De tal forma que muchos autores de liturgia nos piden tenerlos como el sacramento de la iniciación cristiana, proponiéndonos una visión unitaria de los 3 sacramentos. Si bien cada sacramento, bautismo, confirmación, Eucaristía, tiene su impronta, tiene su forma de celebración, su historia, que eso lo veremos en cada sacramento, no obsta que uno a este grupo de sacramentos lo pueda experimentar como un único sacramento, de allí el nombre, el sacramento de la iniciación cristiana, que se celebra de 3 maneras particulares. El bautismo,
que es la regeneración por el agua y el espíritu, la confirmación, que es el sello del don del espíritu, que da la perfección reclamada desde el bautismo, y la Eucaristía, que es la conclusión perfecta y acabada de la iniciación cristiana en el banquete del pan de vida. Allí el alimento, el mismo Cristo que se entrega como alimento, nos permite planificar lo que celebramos en el bautismo y en la confirmación. Esta realidad de iniciación cristiana se maneja y de hecho en la praxis de la catequesis se toma con una característica particular. Se habla de un itinerario catequístico permanente. Fíjense que todas estas palabras nos van diciendo desde la liturgia, desde la teología, desde la catequesis, nos van hablando de un proceso que se va haciendo. Que uno no puede pensar un proceso acabado, sino por el contrario. Tenemos que experimentar que todo esto se va dando en cada uno y en tiempos distintos. No podemos establecer, y ese es a veces el peligro que corremos con los sacramentos de iniciación. Pensar que pasa como en la escuela primaria, que uno va pasando de grado y pasamos todos juntos. Y si alguno no pasó, lo tiene que repetir. En la vida sacramental y la vida del sacramento de la iniciación, y de hecho los sacramentos de iniciación, reclaman pensarlos desde un proceso al que la catequesis lo va a llamar catecumenado pascual. Y esto es lo que se quiere precisar con esta expresión. Yo no quiero meterme en términos de catequesis porque no es el fin de este ciclo, pero si ustedes lo escuchan, van a recordar que lo estamos tratando. Es decir, ¿el catecumenado qué es? Un proceso. Un proceso que, si bien se va realizando en cada creyente, permite que cada sacramento tenga su propia manera de prepararnos y de celebrarnos. Pero lo tenemos que decir, por ejemplo, nuestros hermanos ortodoxos o los hermanos orientales, estos tres sacramentos se dan juntos. Cuando al bebé se lo bautiza, allí mismo se lo confirma y con una cucharita se le da a probar la Eucaristía. Los ortodoxos y los orientales celebran la Eucaristía de una manera particular, donde el cuerpo y la sangre se juntan, se hace como esta papilla, con una pequeña cucharita al recién bautizado y confirmado se le da, llamémosle la primera comunión. Por lo tanto, ya es una praxis en los cristianos ortodoxos y orientales que el sacramento de la iniciación cristiana se celebre de esta forma, dados los tres en el mismo momento. Después el proceso de la vida, el catecumenado, la catequesis, irá profundizando a medida que el cristiano tenga conciencia y vaya creciendo, le irá posibilitando profundizar la gracia que cada sacramento le dio. Pero de hecho la praxis en Oriente está dada por esta cuestión. Occidente, vuelvo a repetir, hemos separado cada sacramento y hemos hecho un tiempo de preparación de cada uno de ellos, sobre todo el bautismo, una preparación incipiente que reciben los padres y padrinos. Se retoma al creyente cuando tiene la edad para la primera comunión y luego la edad para la confirmación. Un único sacramento celebrado en tres tiempos, de tres formas, todo hace referencia a lo mismo, pero queremos remarcar esto. La iniciación cristiana reclama sobre todo este tiempo de proceso, porque en el proceso, y ahí está el acto de fe, y ahí está la teología, en el proceso está el tiempo de Dios, porque es el tiempo de Dios en la historia mía, el tiempo de Dios en tu historia, el tiempo de Dios en el niño de tu familia, el tiempo de Dios en aquel que está trabajando a tu lado, el tiempo de Dios de los miembros de tu familia, es el tiempo de Dios que se da en cada uno a modo de proceso. Después tendremos que ver cómo se va dando el proceso de cada uno, si uno abre el corazón, si se hace disponible. Pero a esto hace referencia la teología sacramental. Y damos una palabra de una forma resumida, ustedes lo tienen en los apuntes estos,
cómo se dio este proceso a lo largo de la historia, porque nosotros no venimos de un repollo de hace un año, ni esta escuela es la fundadora de la teología sacramental. Hay una historia de 2000 años, incluso con algunos signos que vienen del pueblo judío. Somos depositarios, esto es la tradición. Ustedes lo vieron esto en su momento oportuno en la teología el año pasado, lo que es la tradición, la revelación, el magisterio, que hacen a este depósito de la fe. Pero menciono una palabra acerca de esta teología sacramental en algunos puntos. Primero, en la iglesia primitiva, en la edad patrística. Cuando hablamos de la edad patrística estamos hablando de la edad de los santos padres, aquellos que estudiaron, estamos hablando del siglo I al V de la vida cristiana, allí donde la comprensión de los sacramentos era sencilla, habitualmente estaba vinculado la celebración de los sacramentos a la práctica, a la vida comunitaria de los primeros cristianos. Los padres de la iglesia que iban iluminando, entre ellos San Agustín, San Justino, jugaron un papel importantísimo en esta teología sacramental porque fueron ayudando con la palabra de Dios y este magisterio que se iba generando, iba creciendo, fueron generando la base de la teología sacramental, especialmente haciéndonos descubrir cómo los sacramentos no son solo signos de la gracia, sino también son medios eficaces para que Dios esté cerca nuestro, Dios nos comunique su gracia, que es la que transforma nuestra vida. Aquí hacemos referencia a esta cuestión del proceso, ¿no? En este periodo es donde se asientan, se ponen firmes los 7 sacramentos que los conocemos, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Hay un segundo punto que destacar que es este proceso en la Edad Media y allí el desarrollo teológico. Estamos hablando de los siglos VI al XV. Aquí hacemos referencia donde en la Edad Media la teología sacramental experimenta un desarrollo significativo, porque sobre todo con la escolástica, San Agustín, después Santo Tomás, sobre todo Santo Tomás, busca sistematizar esta enseñanza cristiana. Allí intervienen los filósofos, los teólogos, mencionábamos recién a Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica, donde allí se profundiza, se consolida esta comprensión de los sacramentos. Especialmente aquí se llega a esta expresión de que son signos eficaces de la gracia. Signos eficaces de la gracia. Estas 3 palabras en la teología sacramental son fundamentales. Cuando uno tiene que definir un sacramento, ¿qué puede decir? Signo eficaz de la gracia. Es un signo, es decir, algo que nosotros vemos, oímos, tocamos, eficaz, porque cumple aquello por lo que se celebra. El agua lava, el pan alimenta, el aceite fortalece, la oración da esperanza, es eficaz. Y es eficaz no porque sea humano, sino porque allí está la acción de Dios. Es lo que, sobre todo la escolástica, nos deja clara en esta expresión de un sacramento como signo eficaz de la gracia. La Edad Media también realiza que estos signos se ritualicen, es decir, tomen un estado de celebración a través de gestos, oraciones. Especialmente en esta época surge el dogma de la transubstantación en la Eucaristía, se verá oportunamente cuando se ve el sacramento de la Eucaristía, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Pero es allí donde se subrayan estas 3 expresiones, signo eficaz de la gracia. Pero siglo XVI, no podemos dejar de mencionarlo, aparece la Reforma Protestante, ¿no? Porque la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, significó un punto de quiebre en la teología sacramental de la Iglesia Católica. Porque los reformadores rechazaron varios aspectos de la teología sacramental medieval. Especialmente atacan mucho la doctrina de la transubstanciación. Que en esto, vuelvo a repetir, se hará mención cuando se estudie la Eucaristía.
Pero Lutero solamente mantiene como sacramentos el bautismo y la Eucaristía con ciertas características, ¿no? Él los toma como verdaderos sacramentos. Los otros, él pone en duda que hayan sido instituidos explícitamente por Cristo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque fue un masazo a la teología sacramental en cuanto a una cuestión herética sin fundamento, pero que caló en las comunidades protestantes hasta el día de hoy. De hecho, las iglesias separadas o protestantes tienen sí el bautismo, pero no tienen ningún otro sacramento. Incluso la Eucaristía es un signo, pero no tiene el sentido de transustanciación como la doctrina católica la manifiesta, ¿no? A pesar de estas tensiones, la Iglesia Católica reafirma y mantiene la importancia de los 7 sacramentos y defiende siempre, históricamente, la validez y la eficacia de los sacramentos. Por eso, junto a esta etapa medieval, no podemos dejar de introducir inmediatamente un aspecto importantísimo en la teología sacramental, que es el Concilio de Trento, donde allí se reafirma la teología sacramental. El Concilio de Trento es del siglo XVI y establece esta teología sacramental donde se consolida la expresión católica de los sacramentos. Es el concilio que reafirma la doctrina de los 7 sacramentos. Reafirma su naturaleza como canales de la gracia, lo que hemos dicho y se sostiene en la teología dogmática sobre los sacramentos. Se abordaron cuestiones claves, el tema de la transustanciación, en el caso de la Eucaristía, la necesidad de los sacramentos para la salvación, el papel del ministerio, del sacerdote, el papel del ministro, donde se hace mediador de la gracia, y también se subraya, se da importancia al sacramento de la penitencia, especialmente dentro de la doctrina de la justificación. Pero esto es materia de teología dogmática, ¿no? Hay una diferencia entre los hermanos separados con los católicos acerca de la doctrina de la justificación. Por eso el Concilio de Trento reafirma la importancia del sacramento de la reconciliación. En el Concilio de Trento es donde se subraya el valor del bautismo, porque es el sacramento que borra el pecado original y permite la entrada en la vida cristiana. La Eucaristía, que es el sacramento del sacrificio perpetuo de Cristo, y haciendo referencia a la confirmación, es el sacramento donde el Espíritu Santo viene a darle al bautizado las armas para ser testigo en la fe. Y por último, hacemos mención al tema de la Edad Moderna y del Concilio Vaticano II, estamos hablando ya del siglo XVII al siglo XX, hasta nuestros días. De allí, uno tiene que hacer mención que con el paso del tiempo, la teología dogmática reflexiona sobre esta cuestión de los sacramentos que continúa evolucionando, ¿no? En la Edad Moderna, acordémonos que en esta edad se realiza la revolución industrial, se trajo cambios sociales, culturales, que influenciaron en la comprensión de los sacramentos. La historia del mundo y el proceso del mundo no es ajeno a la vivencia de la fe. Por eso aquí aparece la importancia del Concilio Vaticano II. Y es como que hemos dado el paso a la introducción de esta sección del ciclo. El Concilio Vaticano II se celebra del año 62 al 65, convocado por el Papa San Juan XXIII, y es allí donde la Iglesia experimenta un momento de apertura, de renovación en la teología sacramental, porque el concilio aborda la cuestión de los sacramentos desde una perspectiva más pastoral. Aquí es donde se resalta el carácter de este encuentro personal con Cristo y su dimensión comunitaria. Y esto es lo lindo del proceso de evolución de los sacramentos, que se pasa desde constituirlos con una base teológica, bíblica, con la ayuda de la tradición del magisterio de la Iglesia, a ser una expresión pastoral, donde el creyente en cada sacramento se encuentra con Cristo, hay un encuentro personal con Cristo,
Y desde este encuentro personal con Cristo se da una dimensión comunitaria. Son las dos expresiones que tenemos que subrayar del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que lo vamos a especificar cuando toquemos el tema puntualmente, en uno de sus documentos, que es la Sacrosanctum Concilium, Sacrosanctum Concilium, va a tener este enfoque tan profundo, porque es el concilio que promueve la participación activa de los fieles en la celebración de los sacramentos. Porque todo aquello que estaba en la teología dogmática, en la teología sacramental, la teología canónica, la Biblia, la tradición, el Concilio Vaticano II lo acerca y dice, pero el bautizado, el creyente, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Si no, los sacramentos pasan a ser letra muerta o un rito sin sentido, que es el gran peligro que nosotros tenemos en nuestras comunidades cuando no se toman los sacramentos como encuentro con Cristo. Y entonces uno empieza a decir, pasó la comunión, pasó el bautismo, pasó la confirmación, pero los sacramentos de iniciación, puntualmente, no son pases, no son ciclos cumplidos, son encuentros personales con Cristo que tienen una dimensión comunitaria. En esto tenemos que insistir y en esto tenemos que hacer referencia. Y desde esta experiencia marcada, y lo veremos, vuelvo a repetir, cuando toquemos el documento Sacrosanctum Concilium, desde esta experiencia profundamente conciliar, aquí esta participación consciente también incluye la acción del ministro, porque no, las cosas no nos caen de arriba, no vienen ángeles, sino que necesitamos la mediación. La reforma luterana, la reforma protestante, ataca esto, por eso no tienen ministros. En cambio, la doctrina católica, fundada en Cristo, en su magisterio, en su tradición, en la palabra de Dios, establece que Cristo es el sumo sacerdote y que en el orden sagrado nos deja los ministros para que nosotros podamos acceder a estos encuentros personales con Cristo, pero que siempre tienen una dimensión comunitaria. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, la teología sacramental ha tenido una evolución. Esa evolución abraza una comprensión práctica, también hay que decirlo, sencilla, de una cuestión teológica más profunda. Por eso la teología sacramental hace praxis de lo que la dogmática, lo bíblico, lo canónico ofrecen a la comunidad, al pueblo cristiano. La teología sacramental ofrece un camino de celebración y de praxis de aquello que se cree, de lo que se profesa y que la liturgia lo va a celebrar. Ahí tenemos esa síntesis de lo que es la teología sacramental, ¿no? También, lo hemos mencionado, pero tantas tensiones que se van suscitando, estamos hablando de siglos, yo lo que presento ahora en media hora, recordemos que son siglos de procesos, a veces de problemas, de tensiones, de idas y vueltas, forman parte de la historia de los hombres, ¿no? Pero de hecho los desafíos provocados por la reforma protestante, también los cambios sociales, culturales, sobre todo la reforma del modernismo, todo esto hace que la Iglesia Católica haya mantenido, haya desarrollado su enseñanza de los sacramentos como un pilar central en la vida eclesial. La Iglesia nunca ha renunciado a este modo de expresar la fe y celebrarla desde los 7 signos sacramentales, instituidos por Cristo, avalados por la palabra de Dios, celebrados por la comunidad a lo largo de todo este periodo de celebración, de toda esta evolución en la parte de los signos, de los ritos, oportunamente también los veremos, ¿no?
Esa participación activa de los fieles, indudablemente que ustedes se darán cuenta, está metida en cada celebración sacramental, tanto sea el bautismo, como la confirmación, como la Eucaristía. Sobre todo la Eucaristía va a tener la centralidad de la participación comunitaria, porque es la expresión fuerte de Jesús que entrega su cuerpo y su sangre cuando la comunidad se reúne para celebrarlo. Y esta praxis de los sacramentos, en este contexto contemporáneo, nos ayuda a experimentar que dentro de la historia sacramental de la Iglesia, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Después de todos los avatares, estamos hablando de 20 siglos, no estamos hablando de algunos años. La Iglesia tiene 20 siglos de experiencia de que aquello que cree lo profundiza en la teología, lo practica y lo celebra. No son cosas que inventó un hombre, se le ocurrió a alguien, sino que hay un proceso teológico de celebración, de crecimiento en la fe, de praxis en la vida cristiana. Pero me parece oportuno que esta síntesis teológica la podamos, llamémosle, subrayar en algunos aspectos que desde el Concilio Vaticano II nos permiten subrayarlos y tenerlos en cuenta. Los apuntes van a estar sintetizados, estos puntos. Obviamente que de cada uno de ellos uno podría hacer una profundización. De hecho, está el material que citamos. Si alguno quiere profundizar alguno de ellos, sería bueno, pero ese proceso en la teología sacramental, ¿en qué concluye? En algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, la teología sacramental y el proceso de todo este tiempo concluye en que tenemos que reconocer que nuestra identidad de iniciados nace de un llamado. Son todas cuestiones sencillas, pero para poder desarrollar después las secciones de este ciclo, es importante que las tengamos presentes. Reconocer que nuestra identidad de iniciados nace de un llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es mérito mío. Dios te llamó a ser su hijo. Cristo te llamó a ser su hermano. El Espíritu Santo te llama a que te dejes modelar por este Dios trinitario. Los sacramentos no son medallas que nos colocamos por méritos personales. Es un llamado a un encuentro personal. De allí que tenemos que reconocer a aquel que nos llama, que es Dios, uno y trino. No es mérito nuestro, es Dios el que nos llama, uno y trino. Padre Dios, creador, Cristo, Hijo único, redentor, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, santificador. Y esta experiencia la tenemos que tener presente en cada sacramento, especialmente en nuestra vida y en nuestro proceso de fe. Reconocer a aquel que nos llama. No tengo mérito yo, sino que alguien me ha llamado a vivir esta gracia. Reconocer, por lo tanto, que el llamado bautismal tiene que ser perfeccionado, tiene que ser ratificado, tiene que ser sellado, tiene que ser completado, tiene que ser confirmado y tiene que ser configurado en Cristo. Y tenemos que reconocer también que la Eucaristía es el pan de los hijos. San Agustín y Santo Tomás van a escribir hermosamente de la Eucaristía. La secuencia que se lee el día de Corpus Christi menciona esto, ¿no? Es el pan de los hijos que no puede tirarse a los perros. Y hace toda una historia, un panegírico del Antiguo Testamento, cómo se fue preparando la Eucaristía hasta llegar a Cristo que se entrega y se da como alimento. San Agustín va a decir, es el alimento de los viadores, es decir, de los que estamos caminando.
no es el alimento de los intachables, de aquellos que se creen perfectos. La Eucaristía no es la medalla al mérito porque me porté bien como uno. La Eucaristía es la medicina y el alimento de aquellos que estamos caminando. ¿Y cómo estamos los que caminamos? Dice San Agustín. Y tenemos los pies llenos de polvo, a veces nos lastimamos los pies, porque las zapatillas nos sacan heridas. A veces equivocamos el camino, nos puede pasar, una peregrinación equivocó el camino, tenemos que volver. Bueno, ese es el estado de aquellos que reciben el pan de los hijos. Hay que reconocer que la iniciación cristiana es un camino espiritual. Concilio menciona mucho esto en el documento Ad Gentes, que es el documento conciliar que habla sobre la misión Ad Gentes, hacia afuera, insiste que la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, ahora lo podemos mencionar, el sacramento de la iniciación cristiana es un camino espiritual. No es el diploma por el que te recibiste, sino que es un proceso que se va realizando en cada uno. Aquí es como tenemos que reconocer el valor de la iglesia doméstica. A esto lo acuña el Concilio Vaticano II, desde donde en la iniciación cristiana se afianza la identidad cristiana en medio de tantas crisis. ¿Cuál es la primera iglesia donde el bautizado de manera incipiente recibe la fe? La familia. Por eso cada familia con las características propias, de allí que mencionamos las crisis de hoy, pero cada familia está llamada a ser iglesia doméstica. Las parroquias, las comunidades grandes, subsidiarán a esta iglesia doméstica. Los catequistas, el sacerdote, harán que este proceso vaya creciendo, pero el primer núcleo donde la iniciación cristiana se vive a modo de proceso en un camino espiritual es la iglesia doméstica, que es la familia. Nuestros abuelos esto lo tenían muy claro. Nosotros por allí, con la desfiguración de realidades familiares, quizás en nuestro tiempo, por tantas cuestiones, se haya perdido esto. Pero no podemos dejar de mencionarlo y de acudir que, de hecho, nuestros bebés son bautizados si los padres los permiten, sencillamente. Si los padres no autorizan a que los niños se bauticen, no se puede bautizar. Entonces, ¿cuál es el primer ámbito de la fe de esta iniciación cristiana? La iglesia doméstica. Y también tenemos que reconocer que los sacramentos de la iniciación cristiana tienen como ley la ley del crecimiento. ¿Por qué? Porque están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo místico. Este es el ámbito personal y comunitario. Por lo tanto, los sacramentos nos ayudan a santificar nuestra vida como un proceso que se va dando. No es una materia a la que me recibo. Cuando yo me bautizo, cuando he celebrado la primera comunión, cuando celebré mi confirmación, cuando cada día, cada domingo recibo la Eucaristía, no me recibo de nada. Estoy fortaleciendo esto, el proceso en mi camino de creyente. Creyente para ser creíble. Y se va dando en mí este crecimiento que la gracia de Dios posibilita en la medida que yo me encuentro con Cristo. Aquel texto hermoso de la Sagrada Escritura, cuando dice que el niño Jesús estaba sujeto a sus padres y con ellos en Nazaret crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Es el proceso que el mismo Hijo de Dios, haciéndose hombre, lo vive. El Hijo de Dios, hecho hombre, no nació sabiendo leer. María y José tuvieron que enseñarle a leer. El niño Dios no nació sabiendo comer. Tuvo que recibir la enseñanza de qué comer y cómo comer. Caminar. Ese proceso también es que se va dando en nosotros, en nuestra vida de creyentes. Y los sacramentos ayudan a que estemos unidos a Cristo, que me va acompañando en el proceso que va a llevar toda mi vida. No es algo al que yo me recibo de licenciado, de doctor, y allí se terminó. Apunta cada momento de mi vida que me toca vivir, de acuerdo a mi edad, a las circunstancias que me tocan vivir. Una cosa será cuando estoy enfermo, otra cosa cuando estoy bien, otra cosa cuando mi familia
tiene algunas circunstancias que nos involucra a todos, cuando hay cuestiones vinculares que nos hieren. Bueno, allí los sacramentos van ayudándome a hacer este proceso de crecimiento donde me santifico y donde también, porque soy parte de una comunidad, se edifica el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es todos los bautizados, por eso es místico, es espiritual, unidos a Cristo, que es la cabeza de este cuerpo. San Pablo va a decir, desde la cabeza se distribuye la gracia a todos los miembros del cuerpo. Hay que reconocer también que en los sacramentos de la iniciación cristiana se da esta ligazón entre la profesión de fe y el testimonio de vida. Esto lo vamos a conjugar siempre y lo vamos a remarcar siempre. Aquello que yo profeso lo tengo que celebrar para testimoniarlo. No es algo que queda para mí. Yo aprendí mucho, estudio mucho, queda todo aquí en mi cabeza, no sirve de nada eso. Lo que yo en el proceso estudio, recibo, es para que yo lo testimonie en mi vida, a la comunidad, a todos los demás. Y por lo tanto, esto nos permite también reconocer que en el bautismo y la confirmación nos hacemos uno con Cristo y esa configuración será plena en la Eucaristía, donde, esto lo dice San Agustín, donde el comulgante se convierte en aquel a quien recibe. Qué lindo es. El comulgante se convierte en aquel a quien recibe. Una hermosa experiencia de oración, ¿no? El bautismo y la confirmación nos hace uno con Cristo. Y en esa configuración, la Eucaristía la hará plena. ¿Por qué? Porque Cristo viene a mí y me cristifica. Viene a mí y me convierte en aquel a quien recibo. Soy divinizado, soy cristificado. La teología litúrgica de la iniciación cristiana, como teología dogmática, sacramental, en esto que estamos introduciéndonos para ver, para estudiar, nos va a decir que la pastoral litúrgica o sacramental es clave para todos los fieles, especialmente para la vivencia en comunidad de los sacramentos y de aquello que se cree, porque es la teología que va a versar sobre el qué y el cómo de la iniciación cristiana. Aquello que creemos, lo celebramos y después lo testimoniamos en la misión o en la vida práctica de nuestra relación con los demás, ¿no? Entonces, la celebración de estos misterios se abre a una vida, la ilumina, la anima, no nos deja encerrados en un rito frío, en palabras que no entendemos, sino que anima y da toda una dinámica a esta experiencia de los actos del cristianismo, del cristiano, que tienen que repercutir en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en los lugares donde nos recreamos, en la convivencia con creyentes o no creyentes, entran en este proceso donde el encuentro con Cristo irradia la gracia que a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía hacen del creyente alguien creíble. Especialmente descubriendo que la conclusión de la fe y el testimonio va a tener su plenitud. ¿Cuándo? ¿En esta vida? No. Cuando estemos cara a cara con Dios. Allí, va a decir el Concilio Vaticano II, no va a haber más necesidad de signos porque estaremos cara a cara frente a Dios. Y aquí parafraseo a San Agustín. Y cuando estemos cara a cara con Dios, en esa liturgia que no va a tener fin, allí todos nuestros por qué van a serenarse y a morir como las olas bravas de un mar se serenan y mueren en la playa. Qué lindo esto para que lo incorporemos a nuestra vida de creyentes. Bueno, pensemos esto, recémoslo. Esta es la primera sección, el primer tema de la primera sección, ¿no? La liturgia
la introducción a la liturgia sacramental 1. Ya el próximo tema será introducción a la teología sacramental 2. Les dejo una tarea, ya saben cómo la tienen que hacer, una hoja 4, no más extensa que esto. ¿Qué les proponemos? A modo para que lo trabajen personalmente, ¿no? Yo les destaqué a lo último estos reconocimientos de distintos aspectos de la liturgia de la teología sacramental. Bueno, de acuerdo a esta explicación, a lo que puedan leer, el material que puedan buscar, yo les pediría que puedan desarrollar desde la experiencia personal de cada uno, elijan hasta 2 de estos reconocimientos y los puedan desarrollar, los puedan profundizar. Por allí a mí me suena este de la iglesia doméstica. Bueno, elíjanlo, profundícenlo, o me suena aquello de esto último, bautismo, la confirmación, la plenitud de la Eucaristía, donde yo me convierto en aquello que recibo. Profundícenlo, elijan hasta 2 reconocimientos, los profundizan, los escriben. ¿Cómo profundizarlo? Bueno, incluyan textos de la palabra de Dios, del magisterio, una reflexión pastoral, también una reflexión personal de cómo lo viven, cómo lo han vivido. No dificulta que puedan tener alguna crisis y también compartirla. Y entonces, esto lo vamos a hacer a modo de tarea de esta sección primera, primer tema, introducción a la teología sacramental 1. Si Dios quiere, en la próxima entrega vamos a tocar la teología sacramental 2. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo renueve en vos la iniciación cristiana para que la tengas al día, sabiendo que este encuentro con Cristo te plenifica y te ayuda a vivir en comunidad aquello que crees. Que Dios te bendiga.